Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Estamos entrando en la segunda lección de esta materia tan interesante que nos presentan las Sagradas Escrituras, parte de la teología sistemática, que es la escatología. Como decíamos, la escatología tiene que ver con las últimas cosas, los últimos acontecimientos en la vida del creyente, en este caso, por un lado, y también la vida del incrédulo, y por otro lado también los pueblos que menciona la Biblia, ya sea la Iglesia, Israel o los gentiles. En ese caso, lo que estamos hablando nosotros ahora es del último tema que estuvimos tocando, que es el tema de la muerte. La muerte. Y decíamos que la muerte tiene 5 conceptos. 3 son los normales, los comunes, los que se suelen mencionar, 2 más que hemos agregado. En primer lugar, la muerte física, que es la separación. Siempre muerte es un concepto de separación. La separación entre el cuerpo, la parte material, y el alma y el espíritu, que es la parte inmaterial de la persona. Muerte física. En segundo lugar, la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación del ser de Dios. Así nacemos, muertos espiritualmente, alejados de Dios, sin tener esa reconciliación, ese encuentro, esa unión con Cristo, que es la restitución justamente de la vida que Dios nos da, dejando de lado un estado de muerte espiritual. En tercer lugar, la muerte eterna, que es la separación eterna del hombre con Dios. El hombre integralmente, en cuerpo, en alma y en espíritu. En todo caso, en forma espiritual todo, pero la separación del hombre en general, del hombre y la mujer, obviamente, de Dios. Y esto en forma eterna, para aquellos que son incrédulos, para aquellos que no tienen la vida de Dios. Y había 2 conceptos más que agregamos, que justamente son los conceptos de la muerte, en el sentido de una separación, aún del creyente, en un estado de muerte espiritual, no que pierda la salvación, sino de muerte espiritual por no tener plena comunión con Dios. Por ejemplo, decíamos en aquel versículo de 1 Timoteo 5:6, viviendo, creyente, viviendo está muerta, está como muerta, está separada de Dios por no tener una comunión plena con el Señor. Y en segundo lugar, el aspecto positivo, es decir, la muerte del creyente al mundo, a la carne, a las cosas de abajo, al yo, que entonces representan para el creyente una vida plena con el Señor. 5 aspectos entonces de la muerte. Hablemos un poco de la muerte espiritual en este momento. La muerte espiritual, decíamos, es la separación del hombre, de la persona de Dios. Leo un versículo muy conocido en Isaías capítulo 59 y versículo 2, que dice estas palabras: vuestras iniquidades, dice Dios, han hecho división, separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Adán murió al desobedecer. Recordamos bien, el día que él comieres, dijo Dios, de ese árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal, el día que de él comieres, morirás. Y de hecho murió, se separó de Dios. Toda la humanidad entonces nace con la misma condición espiritual. Leo en Romanos el capítulo 5 y el versículo 12 estas palabras: por tanto,
como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Leo el versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y finalmente el versículo 21. Para que así como por el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Toda la humanidad entonces nace en una condición espiritual de muerte, de separación de Dios. ¿Cuáles son las características de esta muerte espiritual? Es una muerte consciente, separada de Dios. Efesios capítulo 2 y el versículo 12 dice estas palabras. 2:12 de Efesios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, separados de Dios. Pero además es la condición espiritual innata. Quiere decir, venimos con esa condición al mundo. Dice Efesios capítulo 2 y versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y efectivamente es una condición que no solamente nos separa de Dios, sino que además nos separa para siempre de Dios, a menos que haya una intervención del Señor y dé vida a esa persona que está muerta espiritualmente. Leo en Mateo, el capítulo 7, el versículo 23, estas palabras, cuando el Señor está hablando de aquellos que un día, dice, dirán al Señor, 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 no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquellas personas que parecerían conocer a Dios, parecerían ser creyentes, sin embargo no lo son, porque dice el versículo siguiente, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese nunca os conocí no tiene nada que ver con el conocimiento intelectual de Dios. Dios, obviamente, por ser omnisciente, sí los conoce, conoce cada uno. Dice la Escritura en 2 Timoteo, conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que menciona el nombre de Cristo. Por lo tanto, si Él conoce a los que son suyos, también conoce a los que no son suyos. Pero acá ese nunca os conocí es un conocimiento afectivo, es un conocimiento de relación. Nunca os conocí, nunca tuve que ver con ustedes. Nunca ustedes tuvieron que ver conmigo. Evidentemente están separados de Dios en una muerte espiritual. ¿Cuál es la solución entonces a este problema, a este drama que significa estar separados de Dios? Bueno, la solución es creer en Cristo. Y creer en Cristo nos libra justamente de ese estado de muerte. El Señor mismo dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, y aquí está, mas ha pasado de muerte a vida. Esto significa, dejó ese estado de muerte espiritual para tener ahora vida en Cristo, vida espiritual, unión permanente con Dios. Bueno, muerte espiritual. Ahora hablemos un poco de la muerte eterna. La muerte eterna justamente es la separación de Dios, pero en forma perenne, en forma permanente. Diríamos en forma eterna, en ese sentido. ¿Cómo se le llama a esta muerte eterna? Se le llama en la Escritura la muerte segunda. ¿Por qué muerte segunda? Bueno, porque la muerte primera es la muerte física, la separación física del cuerpo con la parte inmaterial que vuelve a Dios para ser juzgada. Pero en todo caso, este caso es la muerte segunda, es decir, la muerte que sigue a la muerte. Y entonces en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 6, como resultado
de aquel juicio que Dios hará a los hombres, dice allí, la segunda muerte habla. La segunda muerte. En este caso, este versículo está hablando de los creyentes y dice allí, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Primera resurrección es resurrección para vida, luego lo veremos. Dice, la muerte segunda no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Muerte segunda, la muerte final en todo caso, que es la muerte espiritual al fin de la vida presente. Voy a leer un versículo en Juan, el capítulo 8 y el versículo 24, donde el evangelista allí dice estas palabras en mención de las palabras de Jesús. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esta es justamente la muerte segunda. Esta es entonces la muerte eterna. ¿Y qué es esto? Pues todo lo opuesto a lo que es la vida eterna. Si con Cristo tenemos vida eterna, fuera de Cristo, sin Dios en el mundo, no solamente sucederá la vida física, pero también va a suceder la vida eterna. La vida eterna, que es la separación eterna del alma, del hombre con Dios. Voy a dar una definición. Las definiciones siempre son limitadas, pero en todo caso condicionan, nos aclaran los conceptos. La vida eterna es una vida en plenitud a perpetuidad sin cesar de vivir jamás. Vuelvo a repetir. La vida eterna es una vida en plenitud a perpetuidad sin cesar de vivir jamás. Pero ahora, por contrapartida, la muerte eterna. La muerte eterna es un continuo morir sin acabar jamás de morir. Qué triste, ¿verdad? La muerte eterna es un continuo morir, a perpetuidad también, sin acabar jamás de morir. Los que estén allí querrían morir y terminar con ese estado. Sin embargo, no, porque la muerte eterna es un continuo morir sin acabar jamás de morir. A la muerte segunda también se le asocia otro asunto que es el lugar donde van a ir aquellos que mueran perpetuamente, eternamente diríamos, sin Dios, que es el destino final entonces, el lago de fuego o el infierno. En Mateo capítulo 25, el Señor Jesucristo está hablando justamente de este lugar del infierno y dice en el versículo 41 estas palabras. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. La muerte segunda justamente es ese lugar de muerte perpetua que Dios lo preparó para el diablo y sus ángeles, no para el hombre, pero para todo aquel que no cree seguirá justamente el destino del diablo y sus ángeles. En Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 8, uno puede leer estas palabras. 21, 8. Dice, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero la segunda cosa que podemos decir no solamente que es ese lugar, que no sabemos exactamente dónde, pero bueno, Dios sabe, la Biblia no nos lo dice, pero además es la muerte eterna o la muerte perpetua, que es una existencia consciente en separación de Dios. No se trata de una inexistencia, se trata de una existencia consciente. Nos recordamos muy bien aquella parábola del rico y Lázaro. Y el rico estaba en el infierno justamente, en el lago de fuego, en la muerte segunda, una anticipación de lo que se da allí, porque en realidad los muertos, los que pasen después del gran trono blanco, irán
al infierno justamente después. Pero bueno, el Señor está abriendo un poco el telón, está abriendo un poco el telón del futuro y nos está diciendo, solo Él puede hacerlo, qué pasará con aquellos que no conozcan a Cristo, aquellos que no conozcan a Dios. Y allí dice que entonces en el infierno alzó sus ojos. Y efectivamente allí estaba consciente porque hubo aquel diálogo con Abraham, recordamos muy bien en la parábola. Dejando entonces atrás el tema de la muerte, entramos en lo que se llama el estado intermedio de las personas. El estado intermedio es entonces el lapso que ocurre entre la muerte y el destino final, tanto para creyentes cuanto para incrédulos. Hay un estado intermedio. Y en el estado intermedio miraremos varias cosas. Por ejemplo, lo que es el Sheol o el Hades, el creyente en el estado intermedio, el incrédulo en el estado intermedio, otras creencias respecto al estado intermedio y finalmente el fin de la muerte y del Hades. Decíamos entonces que el estado intermedio es la existencia del alma y del espíritu humanos en el intervalo entre la muerte y el destino final previo la resurrección. Todos resucitaremos. Todos resucitaremos. Quiere decir que con un cuerpo espiritual, un cuerpo que es la resurrección para vida y un cuerpo preparado, la resurrección para condenación. ¿Qué es el Sheol o el Hades? Es el lugar donde van los muertos. Exactamente eso. En la Escritura, el Sheol puede tener la connotación del sepulcro en el Antiguo Testamento y también del destino final de aquellos que mueren. Pero al mismo tiempo, no solamente es el sepulcro, que en todo caso es la puerta de entrada para ese estado intermedio, para ese estado donde van los muertos sin Cristo, sino que además es el estado donde están los muertos incorpóreos, que todavía no tienen cuerpo de resurrección, y que en hebreo se denomina Sheol y en griego se denomina Hades. El Sheol, 64 veces se menciona en el Antiguo Testamento, especialmente en libros como Job, como Salmos y como Proverbios. Y que la Reina Valera, la traducción de la Reina Valera 60, traduce muchas veces como infierno, como sepulcro, como sepultura, como abismo, como algo profundo, como una fosa y como un hoyo. Pero siempre se refiere justamente al Seol, el lugar de los muertos. En Eclesiastés capítulo 9 y versículo 10, este no es un tema demasiado sencillo, tengo que decir, y efectivamente tiene su complicación para poder entenderlo bien. Espero ser simple, sencillo, para que lo podamos entender. En Eclesiastés capítulo 9 y versículo 10, dice estas palabras: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Tal vez aquí haya una mala traducción o en todo caso una interpretación deficiente, que era el concepto hebreo que había en el Antiguo Testamento. En este lugar, en este caso, allí en Eclesiastés 9:10, se refiere realmente a la tumba o al sepulcro, más que al estado intermedio espiritual de los muertos. El verdadero sentido del Hades es justamente el reino de la muerte. Así lo dice el Salmo 18, versículo 5. Por lo tanto, el Sheol no es tanto un lugar, y menos físico, sino un estado o una condición de las almas después de morir, de las almas que no conocen a Dios. José Grau dice: traducir sepultura por Sheol es lo mismo que decir manicomio por locura o sanatorio en vez de enfermedad. En realidad, lo que tendríamos que pensar allí en Eclesiastés 9:10 es que no se está refiriendo al estado intermedio, sino
al sepulcro, donde efectivamente, una vez que morimos, no hay, dice acá, obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. La persona ya dejó este mundo. En el Antiguo Testamento, los judíos distinguían dos partes en ese Sheol. Un lugar de descanso para los creyentes y un lugar de pena y sufrimiento para los incrédulos. Miren, en el primer caso, en el caso de un lugar de descanso para los creyentes, lo que dice Daniel, el capítulo 12 y el versículo 13. Profecía de Daniel, el capítulo 12 y el versículo 13. Dice estas palabras. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel era un creyente, definitivamente. Y entonces aquí dice que una vez que muriera, iba a reposar, a descansar. Por lo tanto, el creyente del Antiguo Testamento creía que en el Sheol, una de las partes, diríamos, era donde estaban los creyentes fieles que iban a reposar, a descansar de sus tareas. Cuando vamos a las parábolas, recuerdan la parábola justamente del rico y Lázaro, ahí encontramos que Lázaro estaba descansando en el seno de Abraham. ¿Qué significa eso? El seno de Abraham es el regazo. La idea que tenían los judíos era que Abraham era su padre, naturalmente lo era, en términos espirituales, y entonces cuando moría un judío, un hebreo, iba a descansar en el regazo del padre, como un niño que descansa en las rodillas del padre, en el seno del padre, en el regazo del padre. Pero además, el Sheol era para aquellos que eran incrédulos un lugar de pena y de sufrimiento. Leo en el Salmo, capítulo 9, Salmo 9 y el versículo 17, estas palabras tan significativas que podemos encontrar en las Escrituras acerca justamente de este asunto, de lo que significa el Sheol, el lugar o el estado después de la muerte mejor para aquellos que son incrédulos. Dice así la palabra de Dios, 9:17 de Salmos. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Claro, ¿verdad? Cuando pensamos en el Hades, ya en el concepto griego de ese estado intermedio, aparece en el Nuevo Testamento 10 veces. Y se le llama así, no voy a leer todos los versículos, que ustedes van a tener seguramente en pantalla, ustedes van a poder registrarlo en las Escrituras. Un lugar de abatimiento, un lugar que figura las fuerzas que atacan a la iglesia. El Hades no prevalecerá, dice, las puertas del Hades contra la iglesia del Señor. Un lugar de tormentos en espera del juicio final. Un lugar separado del lugar de descanso de los justos. Y tras el juicio del gran trono blanco, el juicio final para los incrédulos, en Apocalipsis capítulo 20, dice allí que es lanzado al lago de fuego. El Hades es lanzado al lago de fuego, que es el sinónimo del infierno, del Gehenna, del lago de fuego o la muerte segunda. El Hades, entonces, es el lugar donde van los que mueren sin Cristo. Digo, el Hades, en el concepto neotestamentario, Nuevo Testamento, es el lugar donde van los creyentes que mueren sin Cristo. Y acá hay que tener en cuenta una cosa. No tiene dos departamentos realmente, como algunos piensan. Creemos firmemente que la Biblia no nos habla de que el Hades tiene dos departamentos, con lo cual los que mueren con Cristo van al Hades, un aspecto, y los que mueren sin Cristo van al Hades, pero en otro aspecto. ¿Por qué? Porque algunos piensan realmente que Cristo cambió el Hades en el paraíso. Llevó el Hades, o los que estaban en el Hades, los cautivos que estaban en el Hades, al paraíso. Bueno, no creemos realmente que eso sea así. Cuando encontramos en la Escritura que Cristo llevó cautiva la cautividad, no creemos que realmente aquel que dice, Efesios capítulo 4, que descendió hasta las partes más bajas de la tierra, no signifique eso que fue al Hades después de morir a buscarlos y llevarlos a la presencia de Dios.
Creemos realmente que ese concepto de las partes más bajas de la tierra se está refiriendo en el sentido moral, en el sentido espiritual. Cristo descendió sin duda a las partes más bajas en ese sentido, llevando nuestros pecados, los pecados de todos los hombres. Pero que después de morir, Él fue al Hades. Evidentemente la Biblia no nos dice tal cosa. Cuando Cristo murió, después de decir las palabras consumado es, sus últimas palabras fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dice la Biblia, expiró. Por lo tanto, encomendó su espíritu al Padre. Mal puede ser que Cristo fuera al Hades, evidentemente. Pero además, uno piensa, bueno, entonces los creyentes del Antiguo Testamento, etcétera, fueron aquellos que murieron y entonces están en el Hades. Y yo me pregunto, ¿Enoc, que fue llevado al cielo por Dios, está en el Hades o se lo llevó Dios? ¿Que Dios se lo llevó al Hades? Abraham, que era el amigo de Dios y padre de los creyentes, ¿estaba en el Hades? Moisés y Elías, que aparecieron al Señor, ¿estaban en el Hades? Porque ellos aparecieron antes de la resurrección de Cristo. ¿Vinieron del Hades y volvieron al Hades? Lázaro, el de la parábola, dice, como ya vimos, que estaba en el seno de Abraham. ¿Estaba en el Hades, en el seno de Abraham, descansando, reposando, después de haber vivido una vida, no por ser pobre, conociendo a Dios, sino porque creía en Dios y era pobre? Pero hay un caso notable también. El ladrón de la cruz, a quien el Señor le hizo una promesa. Y la promesa era, después de su confesión, hoy estarás conmigo, ¿dónde? No le dijo en el Hades, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y cuál es el paraíso? Si uno encuentra la palabra de Dios o busca en la palabra de Dios, evidentemente en 2 Corintios el apóstol Pablo está diciendo que no sabe si en el cuerpo o no, fue alzado al lugar donde escuchó cosas inefables que él no podía explicar, y dice al paraíso, al tercer cielo. ¿Y cuál es el tercer cielo? Bueno, tenemos evidentemente 3 cielos, uno atmosférico, el de las nubes, uno astral, el universo, y el tercer cielo, que es la morada de Dios, y le llama el paraíso. Quiere decir que cuando Cristo le dijo al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, le estaba diciendo, hoy estarás conmigo en la presencia de Dios. El ladrón de la cruz fue a la presencia de Dios, fue a estar con Cristo. Naturalmente, Cristo también encomendó su espíritu al Padre. Por lo tanto, no creemos que para el creyente el destino después de la muerte sea el Hades por estos conceptos bíblicos que nosotros estamos considerando. El lago de fuego o la muerte segunda es aquello que sucede entonces a ese estado intermedio que se llama Hades. Y el Hades tiene en la Escritura algunos nombres, como por ejemplo Abadón. ¿Qué es Abadón? Abadón es una palabra hebrea que significa destrucción. Voy a hablar de esto brevemente en un versículo de Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9 es un texto muy interesante, al mismo tiempo muy difícil, que dice allí que había una serie de demonios que estaban en un lugar, dice allí, un pozo, luego salen, según el relato de Apocalipsis 9, para herir a las personas, una herida muy dolorosa, como dice que son como escorpiones. Y dice en el versículo 11, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Y la palabra justamente allí es esta, porque Abadón, porque dice la Escritura, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Y qué es Abadón? Abadón significa destrucción. Por lo tanto, cuando uno mira la palabra allí, Abadón, está pensando en un lugar donde las almas se destruyen, no por extinción, sino en el sentido de perdición. Voy a leer en Juan capítulo 12 y versículo
25 estos conceptos. Juan capítulo 12 y versículo 25. Dice, el que ama su vida, dijo el Señor, la perderá, perdición. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Es la misma palabra. Cuando dice perderá, el griego es apollumi. De ahí viene apolión, destructor, destrucción. El que ama su vida la irá destruyendo. Insisto, no para extinción, sino para una degradación, una muerte cada vez más intensa, más profunda, una muerte cada vez más muerte. Por lo tanto, un significado es Abadón. Pero el otro significado de la muerte eterna es el Gehenna. El Gehenna. ¿Qué era el Gehenna? En la Escritura se le llama a ese lugar una palabra hebrea que significa el Valle de Hinnom. Gehenna o Valle de Hinnom. ¿Qué era el Valle de Hinnom? Era el valle del gemido de los niños que morían. Los cananeos tenían religiones, por supuesto, ajenas totalmente al concepto de Dios, a la Biblia, a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Tenían sus dioses falsos y uno de ellos era aquel que, Moloch, el dios que adoraban, entre otras cosas, ofreciendo niños para ser sacrificados en su seno. Era un dios, digamos, de metal, cuyo vientre estaba abierto, allí prendían fuego y allí arrojaban a los niños, particularmente los primogénitos, como una ofrenda para aquel dios. Y entonces era el lugar donde los niños morían, el gemido de los niños. Se le llamaba entonces el Valle de Hinnom. Y así como Gehenna aparece traducido en la Escritura varias veces, como infierno de fuego, como Gehenna. Ese lugar luego se transformó en un verdadero estercolero, un basurero, un basural. Y comúnmente los basurales, uno los puede ver aún hoy, que se prende fuego y están allí humeantes. La idea entonces era de ese lugar de muerte, ese lugar de gemidos, ese lugar que estaba encendido como una figura del infierno. Por lo tanto, muerte segunda, infierno, Gehenna, lago de fuego, son todas palabras que son concordantes para designar un lugar donde efectivamente van aquellos que no conocen al Señor después de pasar justamente por el Hades. Muy bien, vamos a dejar aquí esta vez, después de haber hablado de este estado intermedio y en definitiva el resultado de ese estado intermedio, que es el destino eterno, ya sea la vida eterna, la vida con Dios, la vida perenne que nunca cesa de vivir, y la vida fuera de Dios, una existencia eterna en estado de muerte que nunca cesa de morir. La gran reflexión que podemos tener en estos momentos es ¿a cuál de los dos lugares vamos a ir? Porque no hay otro destino. El Señor Jesucristo habló de dos puertas y de dos caminos, y todos van por Él. O el camino de vida o el camino de muerte. El camino de vida ciertamente es un camino estrecho, difícil, diríamos cuesta arriba. La vida cristiana es una vida difícil, pero es una vida bendita que si tiene el destino de morir o la ocasión de morir en este mundo, va a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero el camino de la muerte, el camino de condenación es un camino ancho. Dice, van muchos por él. Aquellos que no conocen a Cristo, la mayoría de las personas. Y el destino de ese camino definitivamente es la perdición eterna. Habrá un tiempo en el Hades, evidentemente, un tiempo de intermedio, un estado intermedio, pero el destino final naturalmente va a ser el infierno de fuego, la muerte segunda, el lago de fuego, el Gehenna, como se quiera llamar, todos son sinónimos, pero sin duda es un lugar alejado de Dios para siempre. La gran pregunta en esta noche, ¿en cuál camino estás? ¿Cuál será tu destino? Bueno, si tu destino es el mismo que yo tengo, por gracia de Dios y no por mérito personal, demos gloria a Dios, alabémosle de todo corazón y esperemos ese día glorioso de nuestro encuentro con Cristo. Y si no lo fuera así, hoy es tiempo de que puedas recurrir al Señor con fe,
arrepentido de tus pecados, pidiendo vida eterna, pidiendo que el Señor te salve, que te libre de la ira venidera, que te libre del infierno de fuego, y el Señor te dará vida eterna, porque a todos los que en Él creen tendrán vida eterna en su nombre y lo tendrán para siempre jamás. Dios bendiga su palabra. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.